Buenos días con todos, mi nombre es Cristian Chica, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Voy a hacer una pequeña exposición sobre lo que son bases de datos. Ok, el concepto, un pequeño concepto de lo que son bases de datos. Una base de datos es un conjunto de información almacenada y consultada sistemáticamente. Analicemos un poco esto, ¿no? Vamos a usar una analogía. Imaginémonos que somos un hospital antes de la época del Internet. ¿Ok? Los pacientes llegan al hospital, entonces recibe la enfermera, les crea sus fichas médicas, llena los datos del paciente, nombre, edad, talla, peso, estatura, entonces toda esa información. Esa ficha médica se van aumentando conforme van llegando los pacientes al hospital. Entonces las enfermeras, ¿qué es lo que hacen? Van almacenando eso en unas gavetas. Conforme se van llenando, van adquiriendo nuevas gavetas. ¿Qué tenemos hasta ahí? Tenemos un conjunto de información almacenada, ¿ya? Donde puedo ser consultada. Ya conforme yo necesite acceder a esas gavetas, puedo consultar la información que está ahí. Pero aquí hay una palabra importante que dice sistemáticamente. La información tiene que ser consultada de manera sistemática para que se considere una base de datos. Es decir, tiene que haber un sistema, tiene que haber un protocolo, tiene que haber reglas para poder acceder a esa información, clasificar esa información. Es decir, podemos clasificarla cronológicamente, podemos organizar la información alfabéticamente, podemos organizar por géneros, los pacientes masculinos en una gaveta, los pacientes femeninos en otra. ¿Okay? Entonces, técnicamente eso es lo que es una base de datos. Con la llegada del Internet, ¿okay? Las bases de datos se convierten en bases de datos digitales, dando origen a una mejora todavía en la información. Porque cuando las bases de datos se convierten en digitales, se vuelve el sistema mucho más eficiente al buscar, porque ya no lo busca una persona, sino lo busca un algoritmo a través de un sistema de cómputo. Esto genera mucha más seguridad, porque las bases de datos ya no se van a dañar con el tiempo, ya no está escrito sobre papel. Puedo crear copias de seguridad, copias de respaldo, incluso puedo escalar el sistema conforme yo necesite aumentar la información en mi base de datos. Para poder administrar la información en la base de datos, usamos normalmente lo que se conoce como gestores de bases de datos. Los gestores de bases de datos, mayormente conocidos en la actualidad como Oracle, SQL Server, MySQL, son software que administran una base de datos. Ojo, no confundir. Una cosa es la base de datos como tal, donde están mis registros, donde está mi información, y mi gestor de base de datos es el que administra esa información. El gestor es el que decide, el que escribe sobre la base de datos, el que decide qué consultar sobre la base de datos, si le doy permiso a ciertos usuarios para que puedan acceder a leer, qué tanta información pueden acceder sobre la base de datos. ¿Cómo trabajan los gestores de información? Los gestores de información crean relaciones entre tablas. Ya le explico cómo es la relación entre tablas. Pongamos el ejemplo de la Universidad Estatal de Milagro. La Universidad Estatal de Milagro tiene alumnos, tiene cursos o materias y tiene profesores que imparten esas materias. Estos alumnos, sabemos que un alumno no toma todas sus materias ni que un profesor da clase a todos los cursos. En todo caso, necesito crear una relación para yo, como administrar la base de datos, poder saber eficientemente qué alumno toma qué materia y qué profesor imparte en qué materia. ¿Ok? ¿Cómo realizo esto? Voy a hacer el ejemplo con los profesores. Yo voy a crear una serie de tablas en base a los elementos que tengo. Voy a crear la tabla alumnos, voy a crear la tabla materias y voy a crear la tabla profesores. ¿Qué información va a ir en esa tabla? Por ejemplo, en la tabla profesores va a ir los datos de mi profesor. Los datos como nombres, apellidos, edad, qué materias imparte, qué horarios está registrado para dar clases, sobre qué asignaturas él está preparado para clases. Entonces yo lleno toda esa información en la tabla, lleno los campos para poder tener una tabla completa con la información de mis profesores. Luego tengo que conectar esas tablas con las otras tablas, con las tablas de alumnos y con las tablas de cursos. ¿Cómo lo hago? Lo que en bases de datos se conoce como modelo entidad-relación. A través del modelo entidad-relación que lo administra mi sistema de bases de datos, mi gestor de bases de datos, creo conexiones entre las tablas, para que yo al momento de buscar a un profesor, automáticamente el sistema me conecta con las materias que le está dando clase y sobre qué alumnos pertenecen a esas materias. Entonces yo obtengo un sistema de bases de datos muy eficiente, donde puedo acceder a una gran cantidad de información. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A qué conlleva que las empresas tengan una facilidad, una automatización en las empresas. Porque para llenar estas tablas, normalmente no se deben hacer, se pueden hacer de manera manual, pero también se pueden hacer de manera automática. Es decir, un aspirante ingresa a la página web de la UNEMI, registra sus datos y graba la información. Eso crea un registro en mi tabla aspirantes.
Entonces no necesito una persona que se haga esto de manera manual. Eso es un proceso eficiente porque se vuelve autónomo, pero genera gran cantidad de datos, lo cual es muy bueno, porque con esos datos se puede trabajar, se puede obtener información. No solamente administrar la base de datos, sino los datos bien organizados y estructurados empiezan a crecer estos datos y llevan a lo que actualmente se conoce como Big Data. El Big Data es un gran volumen de datos, donde yo, al tener todos estos volúmenes de datos, puedo trabajar con estos datos y llegar a un punto muy eficiente. Por ejemplo, dentro de informática se conoce el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? El Machine Learning es el aprendizaje por computadora. Yo construyo un programa en una red neuronal y a este programa lo alimento con un conjunto de datos, con bases de datos de información, la cual yo quiero que aprenda. Por ejemplo, si quiero generar un chatbot, tengo mi base de datos con las respuestas posibles, con las interacciones posibles para que al alimentar mi chatbot, la persona, el usuario que interactúa con el chatbot, no se dé cuenta que está hablando con una máquina, sino está tan bien estructurado, tan bien alimentado con las respuestas posibles de mi base de datos, que el usuario no percibe esa información. O por ejemplo dentro del campo de las empresas o dentro del campo de los negocios. Se conoce como Business Intelligence. Es un servicio, un cargo que actualmente las empresas lo están administrando, que utilizan la base de datos de las empresas, los registros de ventas, los registros de información de los clientes y puedo encontrar patrones de consumo. Por ejemplo, si yo soy el dueño de un supermercado y compro camisetas para vender de todos los colores, en el momento de analizar mis ventas puedo encontrar un patrón que las camisetas de color rojo se venden 200% más que las camisetas de otros colores. El analista de Business Intelligence, después de haber analizado la base de datos, puede sugerir al área de compras o al área de exhibición de producto que retiren las camisetas que no se están vendiendo tanto para que puedan utilizarse o ocuparse con el espacio que serían los productos que tienen mayor salida. Eso genera mejora un nivel de ventas hacia las empresas. Entonces, ese es el beneficio de cómo trabaja una base de datos y cuál es el beneficio de tener una base de datos correctamente estructurada. Muchas gracias.